Hoy vamos a ver todas las leyes de Mendel, todos los principios que rigen la herencia. Hoy vamos a empezar analizando los caracteres de herencia simple, que son los caracteres mendelianos, y mañana y pasado vamos a ver modificaciones de esos principios mendelianos. Ustedes recuerdan que las leyes de Mendel son tres: la ley de uniformidad, la ley de segregación y la ley de recombinación independiente. Vamos a ver primero la ley de uniformidad y segregación. Vamos a hacer un corte, preguntas y después vamos a ver la ley de recombinación independiente. Entonces, nos vamos a ubicar en la unidad en la que estamos trabajando, que es la unidad 3, en herencia nuclear, caracteres cualitativos. Y vamos a hablar de las leyes de Mendel, los tipos de cruzamientos que podemos hacer y vamos a analizar algunos ejemplos. Esto es para recordar quién fue Mendel. Si se acuerdan, Mendel fue un monje que tenía en su monasterio un jardín de arvejas. Observó que esas arvejas mostraban características diferentes en cuanto a colores de flores, altura de plantas, colores de semillas. Y como era curioso, decidió estudiar cómo esos caracteres pasaban de una generación a la otra. En su momento, Mendel no conocía de genes, no se hablaba del ADN, entonces él las definió como partículas heredables que se transmitían de los padres a los hijos, y dijo también que esas partículas estaban en parejas que pueden tener variantes diferentes. Eso viene de que él veía que había flores blancas y había flores rojas, por ejemplo, y que en un individuo híbrido esas dos variantes están juntas. Y que cuando se heredan a la siguiente generación, para heredarse, se heredan en copia simple. Hoy nosotros conocemos la teoría cromosómica de la herencia. Ya en las primeras clases repasamos la estructura del ADN. Ya sabemos que el ADN se organiza en la cromatina y esa cromatina forma cromosomas que durante la división celular migran a distintos polos y van a formar células gaméticas, células somáticas, dependiendo de cuál división estemos tomando. Sabemos que esos cromosomas son moléculas de ADN y los genes están localizados en ese cromosoma. Vamos a repasar algunos conceptos, como el concepto de gen, que es un segmento de ADN que codifica o determina una característica. Por ejemplo, el color de la semilla. Vamos a recordar que esos genes tienen diferentes alelos. Los alelos son las distintas formas en que puede expresarse el gen. Por ejemplo, una planta puede tener semillas amarillas o verdes. Amarillo está determinado por un alelo y verde está determinado por un alelo diferente. Cada uno de los genes ocupa un lugar específico en el cromosoma. Este es un mapa de drosófila. La drosófila tiene 4 pares de cromosomas. Es un organismo que se usa mucho como modelo justamente porque tiene pocos cromosomas y son fáciles de criar en laboratorio para estudiar varias generaciones en corto tiempo. Entonces, imagínense que la cantidad de genes que tenemos supera la cantidad de cromosomas. Entonces, en un cromosoma nos vamos a encontrar con varios genes y cada uno de esos genes ocupa un lugar específico. Por ejemplo, este gen que está acá arriba, que me da el color del cuerpo,
en el cromosoma homólogo se va a encontrar en el mismo lugar. Lo que puede variar es el alelo que ocupe ese lugar. Los genes se ubican linealmente a lo largo del cromosoma, eso quiere decir que hay un gen al lado de otro sobre la molécula de ADN y la distancia que hay entre esos genes se mide en centimorgan. Esto lo vamos a retomar cuando veamos ligamiento y recombinación. Vamos a hablar de los genes que se encuentran en la misma molécula y de qué manera recombinan esos genes. Sabemos también que los alelos de un mismo gen, como les dije recién, se encuentran en el mismo locus en un par de homólogos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si tenemos este cromosoma con el alelo T grande, su homólogo en ese mismo lugar va a tener un alelo T también. Ese alelo puede ser T grande o puede ser un T chico como está en este ejemplo. Esa posición que ocupa ese alelo es lo que denominamos locus, si nos referimos a un cromosoma individual, o loci, si hablamos en plural. Vamos a recordar también a qué nos referimos cuando hablamos de genotipo. Estamos diciendo, o nos referimos, mejor dicho, al conjunto de genes que posee cada individuo. Como vimos recién, para un gen determinado, un individuo puede tener dos alelos iguales, como en este caso, dos alelos T grande, o dos alelos T chica, o puede tener alelos diferentes. Cada una de estas situaciones, T grande, T grande, T grande, T chica, T grande, T chica, T chica, T chica, constituye el genotipo del individuo. Cuando tengo los dos alelos dominantes, voy a hablar de un individuo homocigota dominante. Cuando tengo los dos alelos recesivos, voy a hablar de un homocigota recesivo. Y cuando tengo un alelo de cada uno, el individuo es heterocigota. Ese genotipo se va a manifestar en una característica visible y esa manifestación es lo que denominamos fenotipo. Cuando nos referimos al fenotipo puede ser morfológico, una característica visible como colores, formas, tamaños, como tienen en el ejemplo en las fotitos que tenemos acá, diferentes colores de frutos, diferentes colores de pelaje, diferentes formas. Puede ser también una característica bioquímica. Si pensamos en los grupos sanguíneos, sabemos que hay gente que tiene sangre tipo A, tipo B, 0, o sea, todas esas características hacen al fenotipo de un individuo. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue repasar algunos conceptos. Ahora vamos a ver, repasando también, cuáles fueron las experiencias de Mendel que le permitieron enunciar los principios de la herencia. Bueno, Mendel eligió 7 caracteres. ¿Por qué eligió esos 7 caracteres? Porque eran los caracteres que contrastaban entre las líneas que él tenía en su jardín. Él podía diferenciar claramente las plantas que tenían semilla amarilla de las que tenían semilla verde, las que eran lisas de las rugosas, las que eran altas o largas de las bajas, las que tenían flores terminales de las que tenían flores axiales, flores blancas de flores moradas. Y también podía diferenciar características de vaina, el color o la forma. Por eso eligió esos 7 caracteres, porque no tenía fenotipos intermedios. La semilla es verde o amarilla. No tengo un color intermedio entre esos dos. Bueno, como sabemos, la arveja es una especie autógama. Eso significa que se autofecunda.
Para poder lograr cruzar esas variedades, Mendel tuvo que hacer las hibridaciones a mano. Eso significó que debía cortarle las anteras a la planta que eligió como madre, o sea, emasculaba la planta madre y a mano polinizaba con el polen de la planta que eligió como padre. E hizo los cruzamientos en dos sentidos. Si la planta violeta, en este ejemplo, en el primer cruzamiento era madre y la blanca era el padre, el cruzamiento en la otra dirección era justamente la madre blanca y el padre violeta. Este tipo de cruzamientos se denominan cruzamientos recíprocos. Y la idea de hacer estos cruzamientos era ver, o mejor dicho, descartar que la madre o el padre tuviera un efecto diferencial en la manera en que se heredaban esas características. Mendel observó que los cruzamientos recíprocos para estos caracteres que él eligió daban los mismos resultados. Entonces, para los 7 caracteres que seleccionó, hizo exactamente lo que vamos a describir a continuación. Bueno, en este caso elegimos como ejemplo la altura de la planta, pero hizo exactamente lo mismo con el color de semillas, la forma de la semilla, el color de flor, con todos los caracteres. En una primera instancia, cruzó una planta alta por una planta baja y vio que en su descendencia el 100% de las plantas eran altas. Cuando hizo el cruzamiento recíproco, observó los mismos resultados. Tanto si la madre era alta y el padre bajo, o al revés, el padre alto y la madre baja, la descendencia siempre mostraba un único fenotipo, el 100% salía alta, y además el fenotipo de esa descendencia era igual al fenotipo de uno de los padres. Hoy que nosotros ya conocemos cómo se organizan los genes y que acabamos de decir que se ubican en cromosomas, sabemos que ese padre alto era un individuo homocigota dominante, que el padre bajo era un homocigota recesivo, que durante la meiosis cada uno de esos padres producía gametas. Este homocigota dominante producía gametas con el alelo dominante, el homocigota recesivo, gametas con el alelo recesivo, y en la descendencia los individuos eran heterocigotas. El 100% de los individuos descendientes de estos cruzamientos eran heterocigotas. Estos resultados se repitieron en el cruzamiento recíproco de este carácter y en todos los cruzamientos que realizó con los otros 6 caracteres. Entonces, a partir de esos resultados, enunció su primera ley, principio de dominancia o de uniformidad. ¿Qué dice ese principio? Que cuando se cruzan dos líneas puras distintas, cuando nos referimos a líneas puras, queremos decir que esos individuos que estoy cruzando son homocigotas, pero distintos. Uno era homocigota dominante y el otro era homocigota recesivo. Todos los individuos de la descendencia F1 tienen el mismo fenotipo. Si se acuerdan, al cruzar la planta alta por la planta baja, todos sus descendientes eran altos. El fenotipo bajo no se manifestó en esta F1. Esa fue la siguiente conclusión. El fenotipo de la F1 está determinado por el alelo dominante. El alelo dominante es el que va a determinar entonces el fenotipo de la F1 y el alelo recesivo queda enmascarado en el individuo heterocigota. ¿Qué hizo Mendel después?
permitió que esos individuos F1 se autofecundaran. Ya no intervino más dirigiendo los cruzamientos, sino que ahora dejó que las plantas siguieran su mecanismo de reproducción natural. Y observó que en la F2, de cada 4 individuos que aparecían, 3 mostraban el fenotipo F1 y uno de ellos mostraba el fenotipo recesivo que había quedado enmascarado. Otra vez hizo sus cuentas y vio que tanto en este cruzamiento como en su cruzamiento recíproco, la descendencia F2 mostraba una segregación de 3/4 de individuos con el fenotipo dominante y 1/4 de los individuos con el fenotipo recesivo. Y lo mismo observó para cada uno de los 7 caracteres. Si vamos a recordar cómo ocurría la separación de los alelos en la meiosis, esto explica por qué el alelo recesivo o el fenotipo recesivo aparece en la F2. Acá tenemos graficadas las metafases en la meiosis para un par de cromosomas homólogos de un individuo heterocigota. Eso es, que tiene un cromosoma con los alelos dominantes y un cromosoma con los alelos recesivos. ¿Qué hacen los cromosomas homólogos durante la meiosis? En la metafase 1 alinean en el plano ecuatorial, apareados, el par 2 se alinea en el plano ecuatorial. Luego en la anafase 1, esos cromosomas homólogos migran a polos distintos, para luego en la anafase 2 separar las cromátidas hermanas de cada cromosoma formando gametas. Las células que llevan el cromosoma con el alelo dominante me van a dar origen a gametas con el alelo T grande. Las células que llevan el alelo recesivo me van a dar origen a gametas con el alelo T chica. Cuando el individuo es heterocigota, la mitad de las gametas llevan el alelo dominante y la otra mitad van a llevar el alelo recesivo. Tengan en cuenta que acá estamos considerando solamente un carácter. Entonces, cuando trabajamos con un solo carácter, la mitad de las gametas tienen el alelo dominante, la mitad de las gametas el alelo recesivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Estos individuos F1 heterocigotas generaron gametas masculinas y femeninas, mitad con T grande, mitad con T chica, las gametas masculinas, mitad T grande, mitad T chica, las gametas femeninas. Al fusionarse esas gametas durante la fecundación, generan una población. Aquellos individuos que reciben las dos gametas con los alelos dominantes me van a generar una planta alta, homocigota dominante. Los individuos que reciben las dos gametas con los alelos recesivos van a dar origen a la planta baja, homocigota recesiva, y los dos individuos que reciben una gameta de cada tipo me dan lugar a los heterocigotas. Entonces, en la F2, las frecuencias fenotípicas fueron de 3/4 plantas altas, 1/4 plantas bajas, las tengo acá, los homocigotas recesivos, y las frecuencias genotípicas, 1/4 homocigota dominante, 2/4 heterocigotas y 1/4 homocigota recesivo. Nuevamente, el cruzamiento recíproco para este carácter le dio resultados similares, al igual que los otros 6 caracteres que analizó. Entonces, a partir de todos esos resultados, enunció su segunda ley, principio de segregación. ¿Qué dice ese principio?
que los dos alelos de un gen se separan o segregan durante la anafase 1. Tanto si son homocigotas o heterocigotas los individuos, los cromosomas homólogos se van a separar durante la anafase. Si el individuo es homocigota, por más que los cromosomas homólogos se separen, me van a generar un único tipo de gametas. Pero si el individuo es heterocigota, me va a generar gametas diferentes, gametas que lleven el alelo dominante y gametas que lleven el alelo recesivo. Los individuos que son heterocigotas generan dos clases de gametas en proporciones iguales. También vamos a llamarles híbridos a esos individuos. Son híbridos en el sentido de que cruzamos dos líneas puras diferentes. Y otra cosa que observo es que uno de cada 4 individuos de la F2 manifiesta el fenotipo recesivo que había quedado enmascarado en la F1.